Esta semana tuvimos una invasión de imágenes al estilo Ghibli y otra vez las redes sociales se incendiaron. Cuando atacamos a la inteligencia artificial se utilizan principalmente dos argumentos. Una, que consume mucha agua. Pero es necesario entender que los servidores que están produciendo este tipo de imágenes no es como que tengan el grifo del agua abierto encima para estarlos enfriando. Mucha de esta agua se recicla. No toda, sí. Hay un gasto de agua, sí. Pero todo el mundo sabe que hay empresas como la refresquera que gasta todavía más agua y el producto es completamente innecesario. También la ganadería, la agricultura, y mucha gente aún no está lista para hablar de este tema, pero cosas como que Taylor Swift agarre su avión privado hasta para ir a las tortillas generan una mayor huella de carbón en el ambiente. Pero nadie quiere quedarse sin conciertos, sin tours, porque dependemos mucho para la estabilidad emocional y no hablamos de eso. Ok. De hecho, esto no es uno de los mayores problemas con la inteligencia artificial. Yo lo sé, está mucho el tema de que está robando propiedad intelectual, que viene a reemplazar a los artistas, a los escritores, y sí, pero no. Es cierto que la inteligencia artificial tuvo que alimentarse de algunos ejemplos de la misma manera que todos empezamos copiando, calcando dibujos de otros para poder aprender. Que sí, que lo correcto hubiera sido pagarles desde el principio a artistas para que no se hizo así, pues sí es un problema innegable. Pero que una inteligencia artificial venga a suplir a... no. De hecho, toda esta invasión de imágenes solo demostró una cosa. Hay gente que le tiene muchísimo cariño a estas películas. Hay gente que sigue de todo corazón al estudio. Y toda esa gente jamás va a consumir una película hecha por inteligencia artificial con ese tipo de dibujo, porque lo que sigue no es el tipo de dibujo, es todo lo que la compañía representa, y lo que la compañía representa lo hace en términos humanos. Ahora, que una inteligencia artificial venga a hacer esto mejor que no, y más rápido y demás, no significa que va a dejar gente sin empleo nada más porque sí. Los empleos se crean y se destruyen todo el tiempo porque así avanza la cultura y así avanza la tecnología. Y sí que nos pueden derrotar porque lo hace más rápido. Aquí es donde yo digo, bueno, es que ya nos pasó. A lo mejor a ustedes no, si son diseñadores, pero ya nos pasó a los ajedrecistas. Y esto me llama mucho la atención porque el mismo Garry Kasparov dice que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, que hay que saber usarla. Y si les falta el contexto de Garry y por qué es importante que diga esto, aquí les va el chisme. En la década de 1980 y principios de los 90, las computadoras habían progresado en ajedrez, pero aún no podían vencer a los mejores jugadores humanos. Sin embargo, IBM comenzó a desarrollar una máquina específicamente diseñada para este propósito, Deep Blue, un superordenador con hardware optimizado para evaluar posiciones de ajedrez y calcular jugadas a una velocidad impresionante para la época. Y Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez desde 1985, era ampliamente considerado el mejor jugador del mundo y una de las mentes más brillantes de la historia del juego. Garry creía que los humanos aún tenían ventaja sobre las computadoras debido a su capacidad de intuición, imaginación y estrategia a largo plazo. Así que cuando salió la noticia de que se iban a enfrentar, fue un boom completo. Deep Blue logró una hazaña histórica al ganar la primera partida. Sin embargo, Kasparov se adaptó rápidamente, ganó otras partidas y empató 2, lo que le permitió ganar el match de 4-2. Y en ese momento parecía que los humanos todavía le ganábamos a la máquina. Y el siguiente año tuvo lugar el segundo match. Ahora no contra Deep Blue, sino contra Deeper Blue, su versión mejorada, que tenía el doble de capacidad de cálculo, alcanzando los 200 millones de posiciones por segundo. Y se programó con un repertorio de aperturas más sofisticado y se ajustó con la ayuda de grandes maestros humanos. La partida 1 Kasparov la ganó con una Caro-Kann. La partida 2 la ganó Deeper Blue, pero aquí hubo una controversia, porque aunque ganó después de que Kasparov abandonara la partida en una posición que luego se descubrió que podría haber empatado, esta partida aparte generó controversia, ya que Kasparov sospechó que los programadores habían intervenido para hacer que la computadora jugara con más humanidad. Las partidas 3, 4 y 5 fueron empates, pero en la partida 6, Deeper Blue venció a Kasparov con tan solo 16 jugadas. Después de esto, Kasparov expresó dudas sobre la limpieza del match, pues sospechaba, y efectivamente pasó, que el equipo de IBM había intervenido en el funcionamiento, lo cual obviamente estaba violando las reglas del encuentro.
Sospechosamente, IBM rechazó las solicitudes para examinar los registros de la máquina y después desmanteló a Deep Blue para evitar una revancha. En el 2003, Kasparov se volvió a enfrentar a Deep Jr. y el match terminó en empate de 3-3. Kasparov se enfrentó a X3D Fritz en el 2003 también, y otra vez terminamos en empate. Después Vladimir Kramnik se enfrentó a Deeper Fritz en el 2006 y el programa venció a Kramnik 4-2. Y después empezamos a ver enfrentamientos entre motores como Reva, Houdini y Stockfish. Y en este punto ya Stockfish era bastante fuerte y no había humano que lo pudiera vencer. Pero fue en el 2017 cuando AlphaZero revolucionó la inteligencia artificial del ajedrez. AlphaZero, desarrollado por DeepMind de Google, cambió completamente el juego, porque a diferencia de otros motores no fue programado con reglas específicas, sino que aprendió por sí mismo jugando millones de partidas contra sí mismo en pocas horas. Y en un match contra Stockfish, AlphaZero ganó de una manera dominante, demostrando un estilo más humano de juego, con sacrificios y planes estratégicos impresionantes. Hoy en día, ningún humano puede derrotar una computadora moderna en condiciones de torneo serio. Los motores de ajedrez, combinados con el uso de redes neuronales y cálculos masivos, juegan a un nivel impresionante. Sin embargo, los jugadores humanos utilizan estos programas para mejorar su juego y analizar partidas. El ajedrez ha cambiado para siempre, y a pesar de que ahorita no hay ningún humano que le pueda ganar a una máquina, quienes salimos beneficiados fuimos nosotros. Y después de esto tuvimos unos cuantos años y del boom de Gran Maestro juega contra esta software que juega ajedrez. Y hubo campeonatos entre los softwares de ajedrez. Y si yo ahorita en mi celular pudiera tener Stockfish y pudiera tener lo que ustedes quieran. De hecho, uno de los motivos por los que yo más quería tener una computadora hace muchos años era para tener algo, aunque fuera con que jugar ajedrez, porque no tenía con quién. Y ahorita lo puedo tener en mi celular. Yo podría estar jugando contra una computadora. No me interesa. Los campeonatos entre computadoras ya no le interesan a nadie. Y el campeonato de computadora contra humano perdió mucho el chiste hace mucho. ¿Por qué? Porque no superan. Por mucho que yo juegue contra una computadora, jamás voy a poder pensar igual. De hecho, como entrenadora, yo hablo mucho de que es que este tipo de movimiento, por ejemplo, cuando estamos analizando la partida de alguno de mis alumnos, que los pongo a jugar. Sí, pero los pongo a jugar en liches, por ejemplo, contra otra persona. Cuando los pongo a jugar contra una computadora es porque es una posición ya sencilla, definida, para que aprendan esa parte del algoritmo. Por ejemplo, dar mate de dama. Pero cuando quiero que jueguen para evaluar su nivel, saber cómo están jugando, cómo están pensando, cómo están razonando, nos vamos a liches, juega contra alguien de otra parte del mundo y lo analizamos. Primero analizamos nosotros y después le pedimos al programa y después le pedimos al servidor que analice la partida. Y hay veces que nos va a decir, sí, mira, aquí te equivocaste porque la jugada no era esta, era esta otra. Hay veces que esa otra jugada que era correcta se puede catalogar como movimiento de compu, porque no es una jugada que uno naturalmente ve, a lo mejor porque nuestros patrones de pensamiento no están en ese sentido, porque no es una posición común, por muchísimos factores. Yo jamás le voy a decir a mis alumnos, es que tú debías de ver y jugar y pensar así. No, porque son humanos. Yo soy responsable de entender cómo piensa un humano y no le puedo pedir que piense como computadora. Entonces, ¿la computadora de qué nos sirve? Nos sirve para ver nuestros errores, nos sirve para orientarnos, pero en ningún momento me va a suplir a mí como entrenadora, ni está supliendo el enfrentamiento persona contra persona. Ahorita hay campeones del mundo humanos y no nos interesan los campeones del mundo computadoras, pero estos humanos se están preparando con inteligencias artificiales, se están preparando con programas, se están preparando con otros campeones del mundo, porque al final del día esto no es más que una herramienta, es algo que necesitamos para hacer esos procesos talachosos. De la misma manera que un diseñador pudiera utilizarlo para fondos rápidos, para hacer un bosquejo, para ciertas cosas que a lo mejor le llevarían mucho tiempo, y si agilizamos esas cosas que a lo mejor nos llevarían mucho tiempo, hombre, también los escritores, si un escritor se avienta un libro con inteligencia artificial, no va a tener el boom que uno escrito por humanos, porque nos gustan esas cosas, esos errores, esos fallos en el pensamiento. Que a ver, hay un par de booktubers que a lo mejor se tuvieron que haberle metido inteligencia artificial a sus libros para que no salga con faltas de ortografía, que su escritura sea plana, sus personajes repetitivos,
y que la trama sea completamente predecible, eso no va a cambiar porque es parte de ser humanos y la gente que lo va a consumir o por eso o por quienes son. Pero al menos vamos a quitarle las faltas de ortografía, vamos a ponerle signos de puntuación, vamos a eliminar typos. Ese tipo de talacha la puede hacer una inteligencia artificial. Y esto no estaría eliminando a los editores y a los correctores, porque la inteligencia artificial no te va a decir si tiene o no sentido tu trama, o si pudiera hacerlo un poquito más profundo, un poquito más hot o un poquito más gore. Hay cosas que requieren el toque humano, pero hay cosas que el humano tarda mucho tiempo haciendo, que es talacha. La inteligencia artificial sirve para eso. Sirve en el ajedrez, sirve para el diseño y sirve para la escritura. Y al final del día ya está aquí y es inevitable. Entonces, como cada cosa de progreso, y me preocupa cansarlos a ustedes cada que hablamos de estos temas. Hay una cosa que se llama complejo de Frankenstein, que es un término acuñado por Asimov para este miedo que tenemos de que nuestras creaciones se vuelvan contra nosotros. De hecho, les voy a dejar un video aquí donde hablamos más de esto, pero ese tipo de miedo lo tuvimos contra la escritura, contra la imprenta, porque sí van a acabar los trabajos de los escribas y ahora sí van a poder producir libros así. De hecho, la iglesia no quería que la Biblia se produciera de manera masiva, porque ¿qué es eso de que la gente la leyera por sí mismos? Cuando empezó el cableado eléctrico había mucho miedo. Cuando empezaron con que los coches andaban a más de 60 kilómetros por hora hubo mucho miedo. Las mujeres no podían viajar en tren porque se nos iba a salir la matriz. O sea, durante toda la historia de la humanidad hemos tenido estas etapas de miedo ante el progreso. Y sí, hay progresos que mal usados pueden causar mucho daño. Pero entonces lo que se necesita no es prohibirlos, es legislarlos, es entenderlos y es utilizarlos con ciertos fines y propósitos. Y en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que es una gran herramienta, yo creo que es un gran becario y yo creo que lo correcto no es rechazarla, es entenderla, es legislarla y es aprender a usarla. Y recordar que somos humanos, nos gustan las cosas hechas por humanos, no nos gusta el un caníbal y esa sensación de es que parece pero no parece, que nos da muchas veces los videos y las imágenes. O sea, siempre vamos a preferir algo que tenga ese toque humano. Nadie quería una imagen tipo Estudio Ghibli nomás por querer la imagen de ese tipo. Lo que la gente quería era hacer la imagen con inteligencia artificial para sentir que hasta cierto punto yo la hice, que es diferente a encargarla. Esto es algo también muy humano. Vayan a una tienda, compren un paquetito para hacer un pastel. Este paquetito de harina para hacer el pastel requiere que le pongas agua, que le pongas aceite y que le pongas huevos. ¿Por qué? ¿No podemos sintetizar, no sé, los huevos y el aceite para nada más tener que agregar agua? Sí, claro que sí, pero no se vende. Siempre se va a vender más el producto que diga tú vas a ser una parte. Y es lo mismo aquí. Todas esas personas que hicieron imágenes tipo Estudio Ghibli jamás se lo hubieran pedido a un diseñador, porque no es que querían la imagen, querían la experiencia de ellos hacerlos, porque la experiencia vende más que el producto. Y sí, esa es una lección básica de marketing. Entonces, no le tengan miedo, aprendan a usarla. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias por acabar de ver el video. Espero que estés suscrito y que hayas activado la campanita para que no te pierdas nada del contenido que subo. Anímate a apoyar a este canal volviéndote miembro, así tendrás acceso a contenido exclusivo. Y si todavía quieres ver más, ve estos videos que te dejo recomendados.